Nehemías capítulo 6. Y bueno, después de la zarandeada o arrastrada celestial que el capítulo 5 nos trajo aquí al grupo de varones de Semilla, después de estas dos reuniones que tuvimos en el capítulo 5, los pequeños grupos que hacemos al final de oración, no era otra cosa sino: Señor, perdónanos por no andar en tu temor, Señor. Y bueno, vemos el capítulo 6 que Sanbalat sigue arremetiendo. Hemos visto que el propósito de Sanbalat, y Sanbalat es gobernador de Samaria, que es un tipo de nuestro adversario, el diablo, ya que su nombre significa literalmente fuerza o fortaleza. Está interesado y su máximo objetivo es detener la obra de Dios en mi vida, en tu vida. Si él logra detener la obra de Dios en tu vida, entonces logró su objetivo, y el resto es solamente una conclusión. Recordamos que la palabra de Dios en Juan nos dice que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y esto es lo que pretende: detener la obra. Vimos en el capítulo 4 cómo estaban todas las familias, 41 familias, cada uno en el área en el que el Espíritu Santo, nosotros cada uno como miembros en el lugar donde el Espíritu Santo nos ha puesto del cuerpo, ocupados, trabajando. Este es el sentir cuando Pedro escribe en su primera carta, cuando habla de que es importante añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, etcétera, porque haciendo estas cosas no quedaremos ociosos y sin fruto. Una persona en el evangelio ociosa, una persona sin fruto, es aparte de una vergüenza para el evangelio, es justamente la condición en la que Sanbalat, tipo de nuestro adversario, nos quiere ver, ¿verdad? O sea, ¿qué más? No es una posesión, ¿no? Su máxima, sino si nos logró detener, si nos logra mantener ociosos, esa fue realmente su objetivo, y el resto, repito, es nada más conclusión. Esto lo podemos ver en el capítulo 4. Entonces están en el capítulo 4, recordamos un poquito Sanbalat y los gobernadores árabes en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, arremeten tremendamente contra Nehemías y el pueblo judío que está reconstruyendo. Estos cuates oran, y en lugar de que el Señor los aplaque, se los echa a andar. Y Dios responde no a través de circunstancias, sino Dios responde, según el versículo 6 del capítulo 4, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es muy interesante que vemos aquí la sobrenatural mano de Dios a través de cosas naturales como esfuerzo, dedicación, sacrificio. Y entonces esto es, y la gente sigue en el trabajo en el que Nehemías, recordemos, Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, ya que el nombre de Nehemías significa Dios consuela o consolado por Dios. Así que todo lo que Nehemías guía o dirige en esta obra de reconstrucción, todo podemos recibirlo, pensarlo como esta obra de restauración y reconstrucción que el Espíritu Santo está trayendo en nuestras vidas. Y bueno, en el capítulo 5 vimos que la siguiente problemática que se presenta es hermanos contra hermanos con este asunto del dinero. Y comenté un poquito esto hace un momento, y ahora vamos a ver el siguiente ataque de Sanbalat. No descansa. La Biblia dice que nuestro adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Por supuesto que en este lugar, ni en Semilla de Mostaza, jamás ha habido un momento para exaltar la obra del diablo. Creemos que es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creemos que no estamos hablando de bueno y malo, blanco, negro, arriba, abajo.
Dios es eterno, el creador de todas las cosas, y aún el mismo adversario ha sido creado por Él y para Él. Y yo veo que en el propósito de misericordia y amor para nuestras vidas, el diablo juega un papel interesante. Y uno de ellos es despertarnos. Me gusta eso. Capítulo 6, versículo 1. Y comenzamos desde el versículo 1 y doy lectura. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, esto significa no quedaba ninguna brecha ya, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Así es que al parecer ya estaba a punto de dedicarse esta muralla, estaba ya construida, ya no había brechas, solamente faltaba poner las puertas en su lugar. Recordamos rápidamente que estas murallas son aquellas áreas de nuestra alma que después de que venimos a Cristo requieren de ser restauradas, y esto lo vimos a detalle en el capítulo 3. Versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esta palabra reunámonos implica compañerismo, implica lo que dijéramos hoy: oye, pues juntémonos. Cuando ves a un amigo que tiene mucho tiempo que no ves, oye, pues cotorriemos, ¿no? Juntémonos, veámonos. Ahora sí que Sanballat haciendo una propuesta de falsa amistad. Y a mí me impresiona cómo hasta 4 veces Nehemías rechaza esa falsa amistad. La Biblia dice que Dios nos da un don de discernimiento de espíritus. ¿Cómo poder discernir cuando hay una falsa amistad? Bueno, pues he meditado un poco y la Biblia dice que el amor entre nosotros debe ser sin fingimiento. Que el amor entre nosotros dice que amemos no de palabra, sino de hecho y en verdad. Cuando alguien viene y te empieza a bajar el cielo y te empieza a bajar las estrellas, qué bonito tocas, qué bonito hablas, qué bonito cantas, estoy para servirte hasta la muerte, y aquí y allá, cuidado. La Biblia dice que nosotros necesitamos expresar nuestro amor no con palabras, sino de hecho y en verdad. De hecho, la única palabra que vale y tiene autoridad es la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre habla en ese mismo día en el que habla y promete, perecen sus pensamientos. La Biblia dice: mejor es que no prometas. Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del que ama. Una persona que te ama no te va a venir a lisonjear. La Biblia dice en Proverbios que aquel que te lisonjea pone lazo en tus pies. Qué importante es que tú y yo nos mostremos nuestro amor con hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo nos dijo que nos amaba y nos... No. Dios muestra su amor en que, siendo enemigos de Él y pecadores, Cristo nos dio una prueba de su amor muriendo. Nadie tiene mayor amor que el que le baja la luna y las estrellas, no. El que pone su vida por sus amigos. Y la Biblia dice que cuando hay palabras entre los amigos, muchas veces esas palabras son duras. Dice por ahí el proverbio popular que el que bien te quiere, te hará sufrir. Duras son las heridas del que ama, mas importunos los besos del que aborrece. Señor, si fuese posible, hasta mi misma vida daría por ti.
¿Cuál fue el primero en negarlo? El hablador. Más pronto cae el hablador, dicen por ahí, ¿verdad?, que un cojo. El pez cae por la boca. Y podemos hablar de mucho. De verdad que hay mucho que decir de eso. Les voy a llevar a un texto interesante. En Proverbios 23. Cuando te sientes a comer, versículo 1, con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el ojo. Yo creo que esto fue una directriz para que Nehemías pudiera discernir la intención de Sanbalat, cesar la obra. ¿Por qué? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el. No te dejes ir por las palabras. ¿Qué dicen los hechos? Por ahí dicen, oye, tus hechos no me dejan oír lo que dicen tus palabras. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Regresamos a Nehemías. El primer ataque, pues, que ya sufrió Nehemías es un ataque de falsa amistad. Por eso la Biblia dice que en primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, hermanos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino amémonos de hecho y en verdad. Y esa es la clase de amor también que necesitamos ofrecerle al Señor. Vimos en Ruth que una de las nueras de Noemí besó a Ruth. ¿Qué significa? Pues expresar cariño, pero la otra se quedó. Qué importante es amar con hechos y no con palabras. Y enviaron a mí, versículo 4, con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Las cartas en el tiempo de Nehemías eran cartas escritas en papiros o rollos, generalmente manufacturados con pieles de animales. Y estos rollos venían atados y sellados, generalmente con arcilla, y ya después pues la cera y demás. Pero aquí Sanbalat envía una carta abierta, ya no trae sellos, ya no está atada. En otras palabras, esta carta pretende formar opinión pública, criterio público en contra de Nehemías. Una carta abierta en su mano, versículo 6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones. Esto de se ha oído entre las naciones pudiéramos entenderlo como todo el mundo lo cuenta, o está en boca de todos, o la oreja, o ¿cómo más? Ventaneando. O sea, eso es lo que está diciendo aquí. Se ha oído entre las naciones. Si hubiera entonces un programa de chismes, así lo hubieran puesto. Se ha oído entre las naciones. Y Gazmú. Gazmú es otra forma del nombre de Gesem, príncipe árabe. Lo dice también, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edifican tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. El segundo ataque en este capítulo no solamente es la falsa amistad, sino es la calumnia contra el líder. Jesús dijo que si el pastor es herido, entonces las ovejas se dispersan. Entonces, cuando no puede ponernos unos contra otros, cuando no puede por nuestra comunión enviarnos ataques desde fuera, entonces se va a ir desde adentro y se va a ir sobre el líder, ¿verdad? Y yo sé que tú como varón juegas roles de liderazgo importantes como padre y demás. No solamente se dirige al liderazgo, en este caso de la congregación, que también es cierto. Y entonces, ¿cuál es? Una calumnia pública. Una calumnia pública tiene como característica, no sabes
a ciencia cierta dónde empezó el chisme. Por supuesto que como es un bocado suave y atractivo, todo el mundo lo escucha. Por eso dice, todo el mundo lo dice. Y mi interrogante aquí es, ¿cómo trata un líder espiritual que tiene su confianza puesta en Dios una calumnia? Pues ni más ni menos como trataría Jesucristo. Vamos a leer el versículo 7. Y que has puesto profetas, fíjate la calumnia, que te vas a rebelar contra el rey, este rey que te he enviado, este rey de Persia, y que has puesto profetas que proclamasen o proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. O sea, lo que está diciendo esta carta es, ¿sabes qué? Ya todo el mundo lo sabe, que tú viniste a Jerusalén para proclamarte rey entre los judíos y rebelarte. Aparte lo estás haciendo mal. Y te voy a decir por qué lo estás haciendo mal. Porque estás poniendo profetas que lo divulguen. Ya es de dominio público esto. Todo el mundo lo sabe. Mira, te ofrezco mi amistad. Vamos a platicar. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Qué importante es que podamos medir nuestra amistad con hechos. Y también la amistad de la gente que está cerca de nosotros con hechos, no con palabras. La única manera de medir, pues, nuestro compromiso unos con otros es con hechos. Y dice, y consultemos juntos. Vas a ver el versículo 8, como un líder espiritual que anda en el temor de Dios y su corazón está confiado en Dios, enfrenta una calumnia. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Y ahí se acabó el asunto. En otras palabras, no discutió, no elaboró una defensa, no se puso a discutir, simplemente dijo la verdad y confió en Dios. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Cuando vinieron testigos falsos delante del concilio, ¿se acuerdan? Acusándole. ¿Jesucristo se defendió? Solamente dijo, desde ahora, tú lo dices, o sea, yo soy el Hijo del Hombre, y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. O sea, dijo, efectivamente, tú lo dices, yo soy el Hijo de Dios. Dijo la verdad y confió en Dios y no se defendió. No se puso a elaborar una defensa y una discusión. Solamente dice la verdad y confía en el Señor. Es interesante porque Sanbalat y el enemigo no descansa. O sea, cuando tú descubras al mentiroso, el mentiroso es mentiroso, sabe que es mentiroso y cuando le digas mentiroso no le va a importar. El cuate va a seguir arremetiendo. Y sabemos quién es el enemigo de nuestras almas, no es contra carne y sangre, es contra principados. Y entonces, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Fíjense, lo único que está en la mente de Nehemías es la obra de reconstrucción. Y si Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, lo que está en el corazón del Espíritu Santo es la obra de reconstrucción de nuestras vidas, nuestras almas para la gloria de Jesucristo. Una cosa tiene que estar en nuestro corazón. Se me hace muy interesante cómo responde Nehemías a la falsa amistad con enfoque. A las calumnias con enfoque, que no te desenfoquen. Si la falsa amistad y las calumnias logran desenfocarte, entonces no es necesario que se pruebe la calumnia. El diablo hizo lo que quería hacer, desenfocarte de la obra de reconstrucción de tu vida. Ahora pues, el versículo 9, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Vemos una vez más esta espontánea, profunda, real, sincera vida de oración en Nehemías. Uno de los grandes hombres de oración en la Biblia, ustedes saben, es Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Pero yo a Nehemías no lo vi orando 3 veces al día.
A Nehemías lo veo orando sin cesar, todo el tiempo. Y no dice, y entonces oré y me arrodillé y dije, Señor, no. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. O sea, es una relación, como dice Pablo en Tesalonicenses, oren sin cesar. Qué lindo es poder remitir al que juzga justamente la causa, confiar en Dios y decir la verdad. Versículo 10, vine luego a casa de Semaías, esa es la mejor parte para mí. Todavía no hemos visto nada. Versículo 10, la tercera artimaña pues en contra de un líder espiritual, de un varón de Dios, no solamente es la falsa amistad que te logra desenfocar, no es la calumnia, sino ahora viene la falsa religiosidad. Uy, si el diablo te logra atrapar con la falsa religiosidad, paró la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y mira, vamos a leer. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. ¿Cuántos le ofrecieron su amistad, verdad? Primero Sanballat y luego uno de los suyos. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Bueno, y si tenía acceso a la casa de Dios, al templo, luego entonces concluimos que este hombre era un sacerdote, obviamente judío. Entonces, fíjate, toda la gente que le ofrecía su ayuda de palabra, ¿verdad? Reunámonos dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Falsa religiosidad. Una palabra que te dice, no, es que mi querido hermano, Dios habló a mi corazón y esto te lo digo de parte de Dios y todo este rollo, ¿no? Todo suena muy bonito. ¿Por qué suena muy bonito? Porque los salmos dicen, ay, para mí, Señor, es más lindo estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y de repente oyes un profeta y es sacerdote que te dice, reunámonos en el templo de Dios, salva tu vida. Uy, suena espiritual, ¿verdad que suena espiritual? Pero qué importante es mirar atentamente a la Biblia, la perfecta ley, la de la libertad. Y ya sea la palabra de un pastor, de otro pastor, de grandes y encumbrados hombres de Dios, la máxima autoridad no es una persona, no es una organización, es la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y entonces Nehemías, aunque era un reconstructor, era un gobernador por 12 años allí en Jerusalén, era un hombre de la palabra. Mi pregunta es, ante algo tan sutil, tan seductor, como que un hermanito te dé una palabra de Dios, ¿qué pretendía esta palabra? Vamos a analizar un poquito más. ¿Por qué sabemos que no era Dios el que estaba hablando? Déjame leerte hasta el 12 y después te comento un poco más. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Yo dije, ¿sabes qué? Nehemías está bien pesado, porque sus enemigos sabían que su corazón no estaba con ellos. Las calumnias, el cuate no perdió tiempo en las calumnias, dijo la verdad y se enfocó en su chamba. Pero yo pienso que el más sutil de todos estos es cuando viene tu hermanito, cuando viene un pastor y te seduce y te habla al oído. Ese es el más sutil. ¿Cómo saber que esos hermanitos no vienen y Dios nos los ha enviado? Son profetas que hablan de su propia mente, su vanidad. Sencillamente, la Biblia dice, pues el que hable conforme a las palabras que Dios da. Números 18, en los versículos 6 y 7 nos dice, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo les he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Nehemías sabía que en el templo solo podía entrar un sacerdote, que no era un lugar para que él entrara.
Nehemías sabía que en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, nos relata la historia de un hombre de los más valientes, uno de los reyes más valientes, más memorables en la historia de Israel. Es la historia del rey Usías. En el versículo 3 nos dice que era de 16 años Usías cuando comenzó a reinar. De 52 años reinó. En el versículo 4 leemos que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas. En el versículo 5 vemos que persistió en buscar a Dios. En el versículo 6 leemos que salió y peleó contra los filisteos. En el versículo 7 Dios le dio ayuda contra los filisteos. En el versículo 15 hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Este hombre es el cuyo nombre le da nombre a las famosas armas israelitas llamadas Uzis, en honor a este famoso ingeniero militar. Un hombre de Dios, consagrado a Dios, que perseveraba en buscar a Dios para que estuviese en las torres, etc. Versículo 16 más, cuando ya fue fuerte. Nunca habla bien de los fuertes aquí. Habla bien la Biblia de un fuerte y de los débiles en los cuales el poder del fuerte se perfecciona. Pero ya cuando sabes demasiada teología, ya cuando tienes demasiadas medallas en el pecho, ya cuando ganaste bastantes batallas, aprende de mí, dijo Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, que no se te sube el orgullo en la cabeza. Usías, cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Qué tremendo. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo. Nehemías sabía que hubo un rey muy famoso que se enalteció su corazón, que entró en el templo. En el versículo 18 se pusieron contra el rey Usías, le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso en el templo. Esto no es tu chamba. Finalmente, si tú lees la historia, este rey murió de lepra. En ese mismo momento que se llenó de ira en el templo de Dios, le brotó la lepra y él murió con lepra. Yo regreso a Nehemías para concluir este devocional. Así es que vemos el panorama. Reunámonos, le dice este falso profeta, falso sacerdote, comprado por Sanbalat. Vamos a la casa de Dios, porque la Biblia dice que mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Nehemías le dice: sí, pero también dice que esto no le corresponde sino a los sacerdotes de Dios. Entonces entendí, dice, que Dios no lo había enviado. Versículo 11 me mata. Y se va al corazón de la falsa religiosidad. Un hombre como yo ha de oír. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿No dice el Evangelio que el que quiera salvar su vida la va a perder? O sea, un hombre como yo, dice Nehemías, a estas alturas del partido voy a abrazar la Biblia y venir a Cristo para salvar mi vida. Si Él la dio por mí, yo he entendido y he decidido vivir el resto de mis días para Él. En otras palabras, morir a mí para hallar mi vida en los brazos de Jesucristo. El corazón de la falsa religiosidad te dice: Dios es un medio para conseguir tus fines. Pero el Evangelio dice: Dios es el fin. Y el que esté dispuesto a perder su vida, la hallará en los brazos de Jesucristo. ¿Para qué nos ha llamado Dios de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para vivir para nosotros o para vivir para aquel que dio su vida por nosotros? Así de sencillo. Falsa amistad, calumnias y falsa religiosidad. 3 ataques de Sanbalat en contra del líder. Porque fue sobornado, versículo 13, para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuere yo infamado. Versículo 14, estas oraciones repetidas, espontáneas, profundas, sencillas de Nehemías, ¿cómo inspiran? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat.
conforme a estas cosas que hicieron. Y entonces, ya que está con su lista de oración, se sigue. Y sabes que, Señor, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de todos los profetas que han procurado infundirme miedo. Saca su lista de oración, ¿verdad? Y dice la Biblia que el que no se defiende le da lugar a Dios para que Dios dé el pago, porque Cristo dice: mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, fíjate lo que Sanbalat quiere: infundir miedo, ¿verdad? Con la falsa amistad, la calumnia, la falsa religiosidad. Todo esto pretende infundir miedo, pero el enemigo es incapaz de producir el miedo. Él te pone el miedo como una tentación, y la Biblia dice que el perfecto amor desplaza el temor. En otras palabras, el temor es una decisión que uno abraza cuando pierde la perspectiva de quién es el que nos llamó, el que nos salvó y el que ha de venir. Por tanto, decidamos, como Nehemías, no perder tiempo en falsas amistades. ¿Cómo descubrir una falsa amistad? ¿Cuál es su corazón? Tal es él. Pues nomás ve sus hechos. En otras palabras, deja de escuchar lo que te dice y ve sus hechos. Y tú vas a ver quién está contigo y quién no está contigo. Las calumnias. ¿Cómo se enfrentan las calumnias? Diciendo la verdad y confiando en Dios. Y la falsa religiosidad, muriendo a ti para vivir para Jesucristo. Checar absolutamente todo. La Biblia dice que si alguno quebranta un mandamiento pequeñito y así enseña, muy pequeñito, será llamado en el reino de Dios. Te sugiero caminar de cerca con aquellos que enseñan y que guardan todo el consejo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar la cena del Señor.